¿Y tú, estás en el radio urbano? ¿Estás en el radio urbano? Ahora en Radio Urbano, Cristian Núñez, hombre de radio, conversa con un importante invitado en el bloque de entrevista. Una presentación de Tarapacá Smart, la articulación regional para generar ciudades inteligentes. Bien, estamos de regreso acá en el estudio. Vamos a tener una entrevistada. Tenemos una entrevistada ya con nosotros para conversar. En este momento es Elizabeth Andrade Guaringa, Premio Nacional de Derechos Humanos 2022, escogida este año por diversas instituciones justamente de derechos humanos. Elizabeth, bienvenida acá a la radio. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida a Iquique además. Muchas gracias, sí. Así que eso tomamos un poquito más para que eso. Muchas gracias. Bueno, usted nació en Lima hace ya, ¿cuánto? Más de 50 años y es Premio Nacional acá en Chile de Derechos Humanos. Usted está sentada acá en nuestro territorio, nos decía acá en interno, hace más de 30 años, desde que llegó del vecino país. A ver si nos comenta un poco cómo que se gesta esto de la premiación, cómo es que usted, con más de 30 años viviendo en Chile, siendo peruana, es hoy día Premio Nacional de Derechos Humanos. Bueno, antes que nada, saludar a todo el pueblo iquiqueño. El Instituto Nacional de Derechos Humanos hace convocatoria cada 2 años a dirigentes sociales, trabajadores que han trabajado en base a lo que tiene que ser la defensa de los derechos, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo sería el 6º premio que se otorga, ¿no?, dentro de el instituto. Entonces, no es que yo diga, ya, yo quiero ser premio nacional, ¿no?, sino que organizaciones que conocen el trabajo dirigencial de las dirigentes sociales o los dirigentes sociales lo postulan, y bueno, ahí hay una evaluación que hace el mismo instituto y bueno, luego de una votación eligen, ¿no? Y en este año, por ejemplo, me tocó a mí, mujer pobladora, dirigente social, que es la primera vez también que se otorga, ¿no?, a una dirigente de territorio este premio, y bueno, también un migrante, ¿no? Sí, porque usted es de unas tomas emblemáticas de la ciudad de Antofagasta. Usted llega a esa zona, entiendo, ¿sí? Sí, ¿está bien? Sí. Llega a esa zona y desde ese lugar usted comienza a realizar trabajo de base, trabajo social, a levantar, a elevar solicitudes a la autoridad de turno en distintas épocas para buscar solucionar una problemática humana, ¿no? De falta de agua potable, falta de terreno, gente viviendo en precarias condiciones, y usted va logrando cierto objetivo y finalmente logra ser reconocida por sus pares por esta lucha constante por los derechos humanos, en este caso de derechos humanos básicos, que son el derecho al agua, el derecho a la vivienda, el derecho a vivir en un ambiente digno, nos imaginamos, y usted lo parte haciendo justamente en tomas que llega hace ¿cuánto? 30 y tantos años ahí a Antofagasta. Bueno, vamos a ir aclarando así como ¿sí? por parte. Yo tengo viviendo aquí allá en Antofagasta 15 años. 15 años. Ya, y más o menos 12 años de trayectoria en dirigencia de territorio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se evalúa a las personas que van postulando a este premio que hace el instituto cada 2 años? Es, por ejemplo, el trabajo que nosotros hemos hecho con las mujeres, por ejemplo, el trabajo que hemos hecho con la vivienda, el trabajo que se ha visibilizado en el proceso de la migración por ser sujeto de derechos, ciudadanos chilenos y extranjeros que están buscando, ¿no?, posesionarse dentro de un territorio, ¿no? Entonces, he sido más que todo la cara visible, ¿no?, de todo un trabajo. Bueno, en el tiempo de pandemia igual ha sido muy maratónico lo que hizo la organización, ¿no? Nosotros casi ya no hablamos de tomas, hablamos de espacios urbanos que se han ido posesionando para poder presentar al Estado, y hoy que somos prioridad nacional, el derecho a una vivienda digna y adecuada, ¿no? Construyendo una ciudad, construyendo un barrio, ¿no? Un barrio intercultural, ¿no? Con una mirada de respeto, ¿no? Donde cada uno, tanto chilenos como extranjeros, que tienen la misma necesidad de vivienda, están construyendo un proyecto de urbanización con radicación, ¿no? Y entre todo eso, la contención del círculo de mujeres que están tratando de salir adelante en el proceso de violencia, por ejemplo, ¿no? Y también
dando un poco la mirada intercultural, ¿no? Desde nuestras realidades, desde nuestras raíces, desde nuestra vida misma, creando un espacio de unidad, de respeto, de comunicación, organización y todo En eso. Chile es un país de migrantes, se va generando uno de los emblemas de la independencia de Chile, Andrés Bello, que es venezolano, está peruanos que están aquí, el primer alcalde de Iquique fue también un extranjero, entonces hay una situación con los migrantes que se ha dado siempre, sin embargo, en los últimos 5 o 4 años, la situación ha cambiado bastante en la mirada, se han producido incluso, usted llegó a ser 15, lo decía Antofagasta, pero lleva más de 30 quizás en Chile, y no existía esa situación actual que hoy día hay con la migración. Hoy día hay una mirada completamente negativa hacia la migración, una mirada distinta, se está produciendo un escenario de xenofobia permanente contra los migrantes y tiene que ver también porque han cambiado las formas de migrar, donde hay bandas criminales que se aprovechan de los propios extranjeros para ser trasladados, en fin, el crimen organizado también aprovecha esa vulnerabilidad, ingresa al territorio y por tanto se mezcla todo, peras con manzana y se va generando una situación hoy día actual que tenemos un escenario muy en contra de la migración. Es cierto, o sea, también hay que decirlo. Cada etapa o cada década de la vida tiene una eclosión diferente, ¿no? Y en estos últimos 10 años, a nivel político, a nivel social, a nivel económico, hemos tenido diferentes miradas, ¿no? Y peor todavía, nosotros que aquí en Chile hemos tenido un estallido social, mucho descontento con la mirada política partidaria, por ejemplo, y luego nos llega una pandemia, ¿no? Que nos encierra, que nos individualiza, que nos mira a mirar solamente a nuestro propio yo, sálvate, cuídate a ti mismo, porque si no, sin tener en cuenta lo que está pasando a tu alrededor, ¿no? En el caso de nosotros, por ejemplo, nosotros no nos quedamos encerrados en casa, nosotros salimos a ayudar a la gente. Hicimos 700 raciones diarias de comida en ollas comunes, en ollas comunes, ¿no? Entonces nosotros ya no hablamos de ollas comunes, sino de organizaciones populares que van conversando y van mirando qué es lo que está pasando, ¿no? Todo eso también sin mirar lo que está pasando, la mirada latinoamericana, ¿no? Que se ha estado presentando, que han sido muy duras, muy violentas, ¿no? Entonces la gente encerrada ahora sale y ustedes se pueden dar cuenta en los colegios, es solamente mirar las escuelas, cómo los niños se agreden entre ellos, cómo se atacan, cómo se maltratan entre ellos. Ha habido mucho más violencia intrafamiliar que en los últimos 10 años, entonces... hay una sociedad violenta. Hay una sociedad violenta que ha salido como con toda la locura de haber estado en su encierro, ¿no? Muchos de nosotros, todos nosotros, somos sobrevivientes del COVID, ¿no? Muchos muertos, miles de muertos en el mundo entero, y nosotros somos los sobrevivientes. Entonces, ¿qué es lo que queremos de nuestra vida? ¿No? Y entonces cuando de repente pasa lo que está pasando en Venezuela, ¿no? El cierre que le hace Estados Unidos a Venezuela hace una explosión de una salida impresionante, ¿no? Pero si usted pregunta, por ejemplo, a las comunidades venezolanas, he tenido la oportunidad de recibir más de 700 connacionales, ¿no? De Venezuela, compañeros, mujeres que en el camino han sido abusadas, por ejemplo, maltratadas. Hay bandas criminales que se aprovechan de esto, justamente. Exactamente, ¿no? Pero sin embargo, el dolor de la no acogida también. Sí, pues son varios y tiene muchas aristas. Muchos claro, factores los que han hecho que la gente diga, no, mira cómo están viniendo. A mí me llamaba mucho la atención en Antofagasta, por ejemplo, donde yo vivo, ¿no? Donde llegaron muchos colombianos hace 10 años o 15 años. Que pasó lo mismo, por Claro. ejemplo, ¿no? Donde hubo una marcha antimigrante, sobre todo con los colombianos A negros, tal nivel que se instaló un consulado de Colombia en Antofagasta. Exactamente, y que ahora funciona y que también está al servicio de la comunidad, como está el consulado boliviano y ecuatoriano, ¿no? Falta que el Perú vaya para allá igual, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que sucede con todas estas cosas, no? El decir, hoy estos vienen para acá y nos están quitando nuestro espacio, como hace muchos años atrás me decían, las peruanas le quitan el trabajo, después llegaron las colombianas, no, ya le quitan el marido, y qué pasa con las venezolanas, ¿no? Pero miremoslo más profundamente, y esto yo quiero que me escuchen los radioyentes aquí, más profundamente, miremos el lado de la humanidad. ¿Alguno de ustedes se ha puesto a conversar con alguno de ellos y decir cómo están, cómo se sienten, si de verdad querían salir de su país, por ejemplo? Dejar todo.
dejar todo con nada y sentirse robado de cada país en país, porque en cada país hay bandas que trafican con los Además, migrantes. el tramo es enorme y la Y cantidad se vienen caminando. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, miremos las plantas de los pies. Tuve la oportunidad de revisar a muchas mujeres la planta de los pies y con nuestras compañeras hacer masajes a cada una de esas vecinas, ¿no? Entonces, yo siempre voy a acudir a eso. La problemática de Elizabeth, conversamos con Elizabeth Andrade, Premio Nacional de Derechos Humanos en Chile este año. La problemática tiene que ver también con los estados, los estados de Colombia, Ecuador, Perú, Chile, los más cercanos, los que se han visto más afectados por esta diáspora venezolana, que no estaban preparados para una explosión de migrantes tan masiva, ¿no? Eso no había preparación. Yo voy a hablar así como sin pelos en la lengua, pero el Estado fue un Estado invisible con respecto a esta migración en general, ¿no? Un ejemplo, estábamos en plena pandemia, llegaron 200 peruanos a pedir repatriación a la delegada presidencial de esa época, porque era el gobierno anterior. Que lo mandaran para su país. Para irse ellos. Claro, bueno, y para devolverse. ¿Sabe lo que hizo la delegada presidencial? Vayan donde Elizabeth Andrade, que ella los va a ayudar a repatriarse. Entonces yo le digo, a ver, hello, yo soy Estado. Bueno, sí, soy una mujer organizada. Es cierto. Pude darles de comer, alojar y todo por 2 meses a todas esas personas. Es cierto. Por autogestión y solidaridad de mi corporación. Pero correspondía al Estado hacerse cargo de esa repatriación. Exactamente. Y finalmente ellos pedían devolverse a su país, como ocurrió con los bolivianos que se devolvieron. Como mucho, en Antofagasta creo que hubieron como más de 2.000, ¿no? Que estuvieron en... Y todos los temporeros del sur venían de los bolivianos de Talca, de sin Linares. contratos, Claro. sin sueldos. Yéndose a su país, pasaron todos por acá. Todos, o sea, claro, porque iban a llegar a Iquique y quedaban a mitad de camino y regresaban a Antofagasta. Sí. Y en Antofagasta se quedó ahí el grupo muy grande que a fuerza de redes y comunicación acá se habilitaron colegios para que estuvieran habilitaron colegios y todo, pero la mirada de la vulneralización de los derechos, porque si usted, no sé si pasó acá, pero en Antofagasta pasó, por ejemplo, que los metían a un colegio, pero no habían colchones, no había nada. No, acá hubo un buen trato, por lo menos hasta donde sabemos. Sí. Eso fue, pero muy, muy engorroso. Y después la delegada presidencial haciéndoles como en voz de Mílico, ¿quién soy yo? Elizabeth, ¿No? Se inicia el mes de los derechos humanos y su visita de Iquique tiene que ver un poco con eso, con actividades que va a desarrollar con alguna autoridad durante esta jornada. Hace una semana teníamos en discusión pública nacional la situación de los derechos humanos por las partidas de recursos al INDH y a otras instituciones de derechos humanos en el Congreso Nacional, una discusión bien extrema al respecto con platas que financian ciertas cuestiones sociales en materia de derechos humanos. ¿Qué le parece eso? Han habido varios desaciertos de parte del Estado con respecto a los recursos de los derechos humanos. Por ejemplo, el proyecto que querían quitar, ¿no?, los recursos para los sitios de memoria, por ejemplo, que quieren quitar o están mirando otras necesidades con respecto al tema de refugio, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí hay una cosa que es muy cierta. Nosotros, los seres humanos, estamos acostumbrados solamente a mirar lo que creemos nosotros que está bien, pero no nos damos la oportunidad de mirar un poquito más allá, ¿no? De la necesidad del ser humano, del que el migrar es un derecho humano, de que si una mujer está pidiendo auxilio, no es que quiere estar encerrada en una casa de refugio, por ejemplo, es que quiere ser acogida por sus pares, por sus compañeras, ¿no? Entonces, todas estas cosas, yo estoy acostumbrada a no pedir plata al Estado, por ejemplo, porque el Estado nunca nos lo entrega a la sociedad civil, más si lo entrega a las ONGs, a las fundaciones, a las corporaciones. No estamos acostumbrados a organizarnos a través de la autogestión. Y la autogestión va caminando de la solidaridad, ¿no? Entonces, si usted me pregunta a mí qué pasa con todo eso, yo le digo, bueno, no es novedad de que el Estado siempre quite recursos a las personas que ayudan, ¿no? Entonces, no sería novedad que también le quiten al instituto recursos para seguir ayudando, ¿no? Porque está muy mirado solamente en la parte delincuencial
delincuencial, porque creen que el Instituto Nacional solamente mira a los presos que están aquí, no, porque dicen que solamente defienden a los delincuentes, que por aquí, que por allá, pero no es así, ¿no? Es una mirada mucho más amplia, ¿no? Es reinsertarse en la sociedad para mirar la justicia social que se está viviendo día a día y que nosotros como defensores vamos trabajando, ¿no? Entonces, yo estoy muy acostumbrada a creer más en mi comunidad, a acudir más al pueblo, que el pueblo ayuda al pueblo para poder sacar adelante las cosas que son precarias. Usted decía hace un rato, bueno, a propósito de la precariedad, los estados no están preparados, los estados han sido, el estado de Chile en particular, pero los estados de Latinoamérica no están preparados para esta migración, pero esto ya ocurrió en Europa hace 30 años, 40 años, y ya se vivió en Europa y por tanto los países se prepararon. Y el mejor ejemplo de esto, conversamos con Elizabeth Andrade, que es el Premio Nacional de Derechos Humanos, es que cuando se da la noticia de que la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, sale del país arrancando y llega a un país europeo a pedir refugio como migrante, llega a una zona con un lujo, o sea, un lujo que cualquier migrante se lo quisiera, porque hay un recibimiento para migrantes que tienen los Países Bajos que es impresionante. Un lugar en realidad digno, que tiene escuela, que tiene camas para poder estar 3-4 meses ahí hasta que encuentre trabajo. Son refugios que están ubicados en la frontera, pero con un alto estándar de derechos humanos en Países Bajos, en Europa, porque ellos ya vivieron esto hace 40 años, por tanto están preparados. Y cuando conocimos el caso de la alcaldesa de Antofagasta, que se fugó de la justicia en Chile, llega como migrante refugiada a Países Bajos. Y justamente Canal 13, me recuerdo, mostró en detalle el lugar donde se encontraba Karen Rojo. Que es como que el Estado se preparó para la migración de manera digna. Buen punto el tema de la Karen Rojo, pero yo le voy a hacer como un referente de lo que ella hizo en la municipalidad de Antofagasta, ¿no? Hizo un tremendo cartel muy grande donde decía: no es responsabilidad de la municipalidad los campamentos, los migrantes, los perros vagos ni los hospitales. Entonces yo también siempre me refiero a eso. No es mi responsabilidad de lo que le pase a ella, porque como yo como no, migrante, yo lo puse como ejemplo, ¿no? Por el tema de la preparación de los estados. Sí, a eso sí lo entiendo eso, porque hace poco nosotros estuvimos con los embajadores de la Unión Europea y ellos nos explicaban, ¿no?, un poco de cómo es que, lo que usted decía, ¿no?, cómo es que ellos reciben a los migrantes, y ahora en esta guerra con Ucrania, que tenían un traductor por persona y todo eso. Entonces es otro nivel de recibimiento, ¿no?, porque se considera, por ejemplo, en la mirada de humanidad. Y la permanente lucha entre Marruecos y España. Exactamente. Entonces, Latinoamérica en general, porque no es solamente Chile, todavía no entendemos lo voy a hacer como muy histórica, la mirada bolivariana que tuvieron en estos tiempos cuando fueron recuperando tanto las corrientes libertadoras del sur como la del norte, ¿no?, donde se unieron muchos para liberarnos de la colonia española, ¿no? Entonces hablaban de unidad, hablaban de respeto, no hablaban de patriotismo, hablaban de americanismo, ¿no? Cosas que nosotros todavía no entendemos, ¿no? Somos muy nacionalistas, somos muy patriotistas y no nos damos cuenta que eso es lo que la frontera es lo que hace dividir al ser humano, ¿no? Entonces aquí nosotros a lo que yo voy a ir y al trabajo que voy a hacer en estos 2 años que me toca como Premio Nacional es ir a decir, bueno, la frontera está en tu cabeza. A mí me preguntaron mis propias pares peruanas: ¿qué haces allá en Chile defendiendo los derechos humanos siendo tú peruana? ¿Por qué no lo haces aquí en Perú? Bueno, cierto, buena pregunta. Pero pelear por los derechos humanos siendo nacional es lo que corresponde. Pero siendo migrante es un desafío, ¿no? Entonces, a mí me encantan los desafíos. Yo siempre además, migrante y de región, porque además usted viene de una zona distinta, Santiago. Claro, es la primera vez también que gana el Premio Nacional, se lo lleva una representante. ¿Qué tareas tiene por delante como Premio Nacional dentro de estos 2 años? Uy, hay muchas cosas, pero nos vamos a enfocar en lo que siempre hemos hecho, ¿no?, que es migración, mujeres y vivienda, que es el enfoque que nosotros hemos tenido. Vamos a lanzarle un desafío también al instituto a nivel nacional, puesto que queremos articular a la Red Nacional de Migrantes y Promigrantes, donde estamos cada uno de nosotros trabajando día a día, poder articular a nivel regional a la sociedad civil con las organizaciones institucionales, ¿no? Entonces, me dan el privilegio ahora de poder conversar con un ministro, con el mismo presidente y todo. Entonces vamos a aprovechar esta instancia para
visibilizar lo que está invisible, ¿no? Que es la realidad del territorio. Ahora mismo en la universidad donde estuvimos abriendo la Semana de los Derechos Humanos, yo sé que causó incomodidad en algunos estudiantes cuando yo les dije que la universidad los mantiene en una burbuja, ¿no? Pero eso es cierto, ¿no? Porque cuando salen a la realidad se dan cuenta que la realidad es otra cosa. Entonces yo propuse al decano que mande a territorio, que las prácticas profesionales sean en los campamentos, que trabajen con migrantes, que trabajen con mujeres violentadas. Es lo que hace el proyecto siempre el desafío, parece, entiendo. Hay unos proyectos nacionales que hacen estos trabajos de verano, estos voluntariados, que llevan a los profesionales un par de años, un año por lo menos a terreno. Y eso podría ser, pero también tendrían que ayudar a la sociedad civil que se organiza, ¿no? Hay aquí lo que yo he observado, por ejemplo, en Iquique, vengo muchas veces porque aquí trabajamos con nuestra compañera Lorena Zambrano en AMPRO, por ejemplo, que hay muchas organizaciones pero pequeñitas, ¿no? Y no se articulan. Entonces lo ideal sería que empiecen a juntarse, que no solamente haya sido ¿cómo se llama?, la señal del estallido, los que la invitó a salir a las calles y a pensar y a hablar de política, sino también para poder hacer cosas más concretas, ¿no? Que vayan con una mirada de unidad, Elizabeth, de respeto. ¿por qué, ¿no?, la solicitud de exigir o pedir derechos sociales hoy día es mal mirado o tiene hay un estigma de pedir derechos sociales? Pedir derechos sociales es ser comunista, pedir derechos sociales es querer todo gratis, dicen algunos. Miremos un poquito de historia, pues en los años 90 hicieron, cuando entró el neoliberalismo a nivel de América Latina, hicieron que esa sea la mirada, ¿no? Ser comunista es terrorista de Estado, o el que tenga una mirada de respeto o de igualdad de condiciones, ya es un comunista, ¿no? ¿Qué países tienen en el mundo derechos sociales garantizados? Entiendo los países desarrollados, Suecia, Dinamarca, tienen derechos sociales garantizados. No conozco la realidad de Europa, o sea, no le podría hablar mucho de allá, pero yo creo que en sí siempre hablan de que son años luz los que nos llevan de diferencia. Yo creo que Latinoamérica se está organizando. Yo estuve hace poco en Costa Rica y Panamá en una reunión de corredores de justicias laborales, donde cada uno de los ¿cómo se llama?, compañeros trabajadores hablaban de lesa humanidad, ¿no? Que no se respetan los derechos, que no se condicionan y que siempre tienen que estar o en una huelga de hambre o que tienen que estar, estaba escuchando que hace poco que están en paro los de Santo Tomás o que están o sea, siempre tenemos que estar protestando para que nos puedan escuchar. O sea, siempre como decimos nosotros, las vecinas organizadas, tenemos que hacer pataleta para que nos escuchen, si no van a hacer caso. O sea, el que no llora no mama, ¿no? O el que no prende una barricada en Chile no he escuchado. Hay que prender una barricada para que... Es como un clásico. Bueno, yo vivo en el sector de La Bonilla, sector totalmente de resistencia, y bueno, los vecinos antes no se conocían a sí mismos, ¿no? Estando de un lado a otro. Ahora, sin embargo, saben que al lado vive Luchita, Juanita, Pedrito, y saben lo que está pasando desde su hogar, ¿no? Entonces, eso ha permitido que el estallido ha permitido que se vayan humanizando unos a otros y que vayan solidarizando, ¿no? Entonces, ha sido todo un proceso, más allá del nefasto 4 de septiembre, donde muchos no entendieron lo que significaba optar por derechos de principios como principios fundamentales, ¿no? Elizabeth Andrade Guaringa, Premio Nacional de Derechos Humanos 2022 en Chile, peruana residente en nuestro país, que surge su liderazgo sindical y social social en las bases de las tomas, viviendo en esa situación de precariedad total, ¿no? Al comienzo. Siempre digo, no me gusta decir la palabra toma, sino proyectos de ¿Campamento? urbanización, ¿no? Proyectos de urbanos precarios que estamos trabajando por el derecho a la vivienda digna y al de la ciudad, ¿no? Entonces, sí, pues me tocó, la gente cree que sí soy una representante digna de cada uno de ellos, y bueno, ahora me toca asumir el desafío de representarlos como corresponde, ¿no? Éxito, y feliz de hacerlo. Éxito lo que viene, Muchas las gracias. actividades que tienen Iquique durante estas jornadas. Un abrazo, Elizabeth.
invitando a todos los iquiqueños a organizarse, a quererse, a no tener miedo a la comunidad migrante, porque no todos somos delincuentes, ¿no? No todos somos venimos a hacer daño, sino también venimos con nuestros dolores, ¿no? Que estamos divididos, estamos dejando nuestros países sin querer, muchos de ellos, ¿no? Entonces, escucharlos y acogerlos, ¿no? Porque todos en alguna oportunidad, desde que estamos en el vientre de nuestras madres, ya somos migrantes, ¿no? Porque vamos de un lado a otro. Así que un abrazo para Iquique y que sigan todos los éxitos y a seguir luchando por los derechos humanos. Elizabeth, que te vaya muy bien. Buenos días. Gracias. Chao. Radio Urbano. Radio Urbano. Hablamos de los temas de la ciudad, junto a panelistas e invitados especiales, junto a Cristian Núñez. Cristian Núñez.